La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de bon cœur que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Jarro Café a 1000 es presentado por Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Resort, Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al primer Jarro Café de la semana, porque hoy es lunes y tenemos que hablar de muchas cosas. Realmente, hablando de hablar, a ver qué quiere este muchacho. Joaquín. Sí, contame. Jodido de cuando tu hijo tiene novia porque ella tiene que comprar merienda para dos, no para uno. Crece la familia. Qué bárbaro. Pero bueno, por lo menos están sanos. Ambos los dos. Bueno, están pasando muchas cosas en el mundo que si uno pensara, no ya hace 6 meses, sino que hace un año o dos, vería muy lejos, vería un horizonte totalmente diferente a lo que ahora estamos viendo. Y es notable cómo hay ciclos, evidentemente, en la historia que van cambiando y en vez de eso que va cambiando, van entrando cosas nuevas. Empezó con la Argentina hace un año. Increíblemente, un tipo que entró a la política 2 años antes, un tipo que no tenía ningún partido que le respalde, un tipo que no tenía estructura, ganó las elecciones presidenciales
y se convirtió en el número 1 de la Argentina. Estoy hablando de Javier Milei. Y a partir de ahí empezaron a ocurrir cosas que no estaban en el mapa. Por ejemplo, ganó Donald Trump en los Estados Unidos. Previamente al triunfo de Donald Trump, hubo un cambio bastante significativo, y previamente al triunfo de Javier Milei también. Una plataforma, probablemente la tribuna abierta más grande de la historia de la humanidad, estoy hablando de Twitter, cambió de dueño. De los progres que manejaban eso, no quedó nada. Y un tipo que puso de su propia fortuna 44.000 millones de dólares. Se dice rápido, pero es una cifra sideral. 44.000 millones de dólares. Se hizo dueño y no tuvo mejor idea que abrir la plataforma para que todos tengan voz, para que nadie sea acallado arbitrariamente. Entonces, esa tribuna abierta permeó lo que era una hegemonía absoluta de los medios de comunicación, digamos, tradicionales. Esa plataforma que se convirtió en algo indómito, en algo que no podía ser manejado por nadie, acalló, minimizó, rivalizó y le ganó a las voces que antes te decían cuál era la verdad y cuál era la mentira. La televisión y la prensa escrita, los grandes diarios. Se fueron al mazo, perdieron hegemonía. Eso, que fue previo al triunfo de Milei, posibilitó el triunfo de Milei y después fue abrumadoramente decisivo en el triunfo de Donald Trump. Imaginen ustedes que toda la prensa tradicional, todos los grandes diarios norteamericanos, como el New York Times, el Washington Post, el Wall Street Journal, la revista Time, USA Today, todos y todas las grandes cadenas de televisión, CNN, NBC, ABC, NBSC, todos contra Trump y a favor primero de Joe Biden, hasta que ya no pudieron disimular que era un señor que ya no estaba en sus cabales, debido justamente a un debate con Trump. Le cambiaron por Kamala Harris y todo le presentaron a Kamala Harris prácticamente como la próxima presidente de los Estados Unidos. Y no pasó. Es más, no pasó por muchísimos votos. Hay 7 estados considerados capitales en donde se define la elección. El que gana 4 de esos 7 gana. Trump ganó los 7 estados. Por primera vez un candidato republicano gana en el voto popular. O sea, contando toditos los votos, no los colegios electorales, ganó. Y eso aceleró este proceso de cambio que se está viendo prácticamente en todo el mundo. Hoy renunció el premier de Canadá, Trudeau. Trudeau, que fue durante 2015, donde durante casi 10 años fue el mandamás en Canadá, el tipo que impulsó todas las todo el mandamiento woke, o woke como le dicen en inglés, todo lo políticamente correcto, todo lo LGBTIQ, Disney Plus, todo el adoctrinamiento en las escuelas, en colegios, en universidades. Tuvo que renunciar. No soportó la presión. Ahora el primer ministro inglés, el primer ministro de Gran Bretaña, Keir Starmer, está cada vez más debilitado porque toda la fuerza de X, antes Twitter,
lo señala como un tipo que protegió a bandas de violadores de criaturas. Y no estamos hablando de alguien que dice, tira la piedra y esconde la mano, con pruebas, con datos, con documentos. 1.400 niños de 11 años y menos fueron las víctimas de estas bandas, principalmente formadas por pakistaníes en Gran Bretaña. Y el gobierno británico no hizo nada. Y este actual primer ministro, Keir Starmer, era el fiscal que tenía que promover esas causas y prefirió mirar a otro lado. Es más, dijo en una reunión, no todos los violadores merecen ir presos. Imagínense. Y también, en este último tiempo, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, redujo la criminalidad en un 95%, generando el odio, la protesta y la denuncia de todas las ONGs de derechos humanos. El tipo redujo la criminalidad 95%, o sea, le salvó la vida a miles de personas en los últimos 2 años. Entonces es señalado como un tipo al que hay que rectificar, al que hay que alinear. ¿Cómo va a hacer eso? ¿Cómo le va a salvar la vida a la gente de los barrios y de los pueblos? Imagínense la cabeza que tiene esta gente. Y por supuesto, al terminar su primer año de mandato, Javier Milei redujo la pobreza del 54% al 38% y tuvo superávit fiscal. Y la Argentina se encamina hacia el destino que tiene que tener un país con tanta gente talentosa y con tantas riquezas naturales. Un destino de prosperidad. Volvió el respeto por los sexos, el respeto por la biología, el respeto por la ciencia. Un ser humano que tiene los cromosomas X e Y, que tiene un pene y que tiene un escroto, es un hombre. Y un ser humano que tiene los cromosomas XX y que tiene vagina y útero es una mujer. Y por supuesto que hay gente que se puede autopercibir de otro género. Se llama disforia de género. Es una afección. Más que una afección, es una característica. Y tiene derecho a, si quiere, después de ser mayor de edad, cambiar su aspecto. Si tiene derecho a, si quiere, hormonarse y depender de esas hormonas de por vida. Y si quiere, tiene derecho a operarse si es una mujer que se autopercibe hombre, extirparse los pechos, mutilarse y tratar de que le construyan un pene. Y si es hombre, tiene derecho a ponerse silicona, hormonarse y tener pechos parecidos a los de una mujer. Y puede cambiar su nombre y puede dejarse crecer el pelo o ponerse una peluca y vestirse, si es hombre que se autopercibe mujer, con pollera, y si es mujer que se autopercibe hombre con ropa de hombre, perfecto. Pero no puede exigirle a los demás que le llamen como él o ella se autoperciben. Así como ellos, los que tienen disforia de género, tienen el derecho a autopercibirse como quieran y a adoptar el aspecto que quieran y el tratamiento que quieran. Los demás tienen también el derecho a decirle lo que ellos piensan que son. De eso se trata la libertad. Y en los últimos años, la ideología woke llegó a meter preso a gente que le decía señor a un señor que se autopercibe mujer. En España pasó. Una cajera de supermercado. Entra un señor que se autopercibía mujer, que estaba usando pollera y blusa, pero que además tenía barba y bigote. Y le dice ella, la cajera, señor, pase. Armó un quilombo el señor.
Yo no ve que soy mujer. No, le dice, usted tiene barba, señor. Bueno, pues eso es una moda que yo tengo, pero mire cómo estoy vestido. Y por favor, tráteme con respeto, yo soy una mujer. Y le dice, no puedo decirle, señor, porque no me sale. Afeítese, señora. Se fueron a los tribunales, la pobre cajera perdió su puesto. Porque no le dijo señora. Se pasó por encima del derecho de una persona de referirse a alguien como ella pensaba. ¿De dónde salió la idea de que yo tengo derecho? Yo soy jirafa. Juanma, decime jirafa. No, vos sos Alberto. No, soy la jirafa, Alberto. No, soy un tipo. Soy un señor. No, soy jirafa. Llámale al jefe de personal que lo saquen de acá a Juanma porque no me dice jirafa. Es absurdo. Pero a ese absurdo había llegado el mundo. Ese absurdo era la constante. Y todo el mundo aplaudiendo como focas genuflexas. Entonces volvió ahora eso. Se está imponiendo en el mundo. Que al pan se le dice pan y al vino se le dice vino. Y a nadie, salvo, qué sé yo, en España tal vez, ¿verdad? Que todavía están absolutamente redimidos por la ideología woke. En varios países, en Europa, donde se hormonaba a criaturas, se les sometía a un tratamiento del cual no había retorno. Se suspendieron esos tratamientos. En Holanda, en Inglaterra, en Finlandia, en Suecia y en Noruega. Imagínense a dónde se llegó. Se vuelve atrás también en eso, por suerte. Volvió lo masculino, masculino y lo femenino, femenino. Los grandes hombres, la gente con grandes ideas, están en ascenso. Estamos volviendo al sentido común. La humanidad está volviendo al sentido común. Y está bien eso, sobre todo nosotros que tenemos hijos. Y nuestros hijos van a tener hijos, y los hijos de nuestros hijos van a tener hijos. El futuro ya no es tan sombrío como hace 5 años. Ya no es tan sombrío. Parece ser que la humanidad no perdió el sentido común. Parece ser que la batalla cultural que se empezó a dar hace muy pocos años está teniendo resultados. Esa ideología perversa de promover el odio en facción contra facción que a raíz de las enseñanzas de Gramsci adoptó la izquierda está siendo derrotada. Ya no se piensa que el hombre y la mujer son enemigos, que el hombre que todo hombre es un violador, que todo hombre es un asesino. No, hay hombres que son violadores, hay hombres que son asesinos, pero la mayoría es gente normal. Se le enseñó a las criaturas, a las mujeres, a que el hombre es el enemigo. Y en otros aspectos se le enseñó al joven que el mayor es su enemigo. Se le enseñó al homosexual que el heterosexual es su enemigo. Se le enseñó al ateo que el creyente es su enemigo. Y así sucesivamente, donde se le enseñó al negro que el blanco es su enemigo. Donde se pudo instalar el virus del odio, del temor, se instaló. Y eso está retrocediendo y está muy bien. Estamos marchando hacia el camino correcto. Tolerancia para todos, perfecto, pero no obligación para todos. Si yo quiero mañana venir a la radio en pollerita y decir que soy Alberta, tengo derecho a eso. Pero también Juanma tiene derecho a decirme Alberto.
¿Por qué yo voy a tener derecho a llamarme como quiera y los demás no van a tener derecho a llamarme como quieran? Es absurdo, no tiene lógica. O sea, un sector tiene libertad para hacer lo que quiera y está muy bien, pero el otro sector no tiene la libertad para pensar lo que quiera. Entonces, se parceló la libertad. Un sector tiene libertad, el otro sector no. Eso se está acabando. Y está muy bien que así sea. Estamos volviendo a la senda de la normalidad. Y hay que decir que hubo unos cuantos héroes en esto, que se dieron cuenta de que lo que pasó fue que la normalidad abandonó la batalla cultural y la anormalidad se apoderó de ella y se fue imponiendo sus caprichos ideológicos. Eso se está acabando. Viene bien el 2025. Seguramente vamos a ver todavía algunos ramalazos, pero seguramente también vamos a ver positivos avances del sentido común. Vamos a ver también que las cosas se están volviendo a hacer normales, que estamos volviendo a tener un sentido de la realidad que mucha gente nos querían hacer perder. Y una vez que volvamos a tener ese sentido de la realidad, a llamar al pan pan y al vino vino, vamos a poder acometer a los desafíos que se vienen. Y ahí también hay que decir que hay desafíos falsos que se propalaron. Yo me acuerdo en la década del 70, decían, dentro de 20 años, por culpa del calentamiento global, ciudades como Buenos Aires, Montevideo, Nueva York, Miami van a desaparecer bajo el agua porque el calentamiento global va a hacer crecer el nivel del mar. No era cierto, no pasó eso. La experiencia empírica, visual, muestra que no crecieron los mares, que las orillas están en el lugar en que estuvieron hace 30, 40, 50 años. Y más, hay fotos espectaculares de hace 100 años de cómo estaba, por ejemplo, la altura del agua de Nueva York o la altura del agua en Buenos Aires, y está igual. Entonces dijeron, no le vamos a poder joder a la gente con el calentamiento global. Y cambiaron el concepto y empezaron a hablar de cambio climático. Eso tiene un poquito más de sentido, porque cambio climático hay permanentemente desde que el planeta Tierra se formó. El clima está cambiando constantemente y tiene ciclos. Hubo momentos en que toda la Tierra era una gigantesca bola de nieve, la era glacial. Hay dos películas, La Edad de Hielo, ¿verdad? Bueno, está sacado de la realidad eso. No que los animales hablen ni caminen ni sean inteligentes, sino que así era el planeta. Está comprobado. Y hubo periodos de gran calor, de enorme calor, de temperaturas terribles. Y tanto en esas edades de hielo como en esas edades de gran calor, de enorme calor, de temperaturas de cerca de 50 grados como en la mayor parte del planeta. En todas esas edades ya estaba el hombre. Y el hombre sobrevivió a todo eso. Porque una de las cosas que tenemos como especie es la adaptabilidad. Y no solamente los hombres, la mayoría de los animales. Hubo animales, es cierto, que en la edad de hielo desaparecieron. Hubo animales que no. Hubo animales que prosperaron en la edad de hielo y sufrieron en las edades de gran calor. Porque así es el ciclo del ambiente, del clima y de la vida en la Tierra. Entonces persiste eso todavía. Y hablan del
cambio climático antropogénico, que esto es por culpa del hombre, y no es cierto. Un poco antes, en la década del 80, se empezó a hablar del agujero de ozono. ¿Se acuerdan del agujero de ozono? Que iba creciendo y que nos iba a morir todos, íbamos a morir todos por la radioactividad que entraba por ese agujero de ozono. No caló el mensaje. Se dejó de hablar del agujero de ozono. Y unos científicos hace poco hicieron un estudio y se cerró el agujero de ozono. Porque son ciclos naturales. Es demasiado soberbio pensar que el hombre puede cambiar un ciclo natural que tiene, no miles, que tiene millones y miles de millones de años produciéndose en la Tierra. Millones de años produciéndose en el sistema solar. Millones de años produciéndose probablemente en la galaxia que habitamos, que es la Vía Láctea. Y así subrepticiamente. Se está volviendo a la normalidad. Y esperemos que se siga volviendo a la normalidad. Se está volviendo a tomar el toro por las astas. Hay, por supuesto, ramalazos todavía, reacciones, intentos de revertir esto. Por ejemplo, este fin de semana, Joe Biden le condecoró con la más alta distinción civil de los Estados Unidos a George Soros, que es, de acuerdo con Elon Musk, el hombre que más daño le hace a la humanidad, tratando de imponer las ideas woke. El hombre que financió movimientos absolutamente violentos e innecesarios, como Lives Black Matter. La vida de los negros importa, como si nunca importó, instalando la idea de que la sociedad es racista y justificando robos, asesinatos y garroteadas varias. Si me preguntaban hace 5 años, yo hubiera sido muy pesimista porque no veía salida para esto. Pero ahora hay muchas esperanzas de que volvamos a ser una especie inteligente y de que los extremistas no nos ganen. Eso es lo que quería decirles hoy. Estoy optimista y espero que ustedes también lo estén. Totalmente. Bueno, vamos a hablar ahora de uno de los escritores más importantes de la historia de la humanidad. Eso según mi criterio, a lo mejor estoy diciendo una pavada. Vamos a hablar de Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Más de una vez comenté alguna novela de Dostoyevsky, comenté la genialidad de meter un cuento dentro de una novela para superar la censura, en ese momento la censura religiosa. Más de una vez hablé de cómo el tipo te escribe una novela y en el título te dice lo que va a pasar y aún así te mantiene en vilo, como Crimen y Castigo. La mitad del libro, el protagonista Raskolnikov duda en si le va a matar o no a una señora para robarle. Pero uno ya sabe que le va a matar porque el libro se llama Crimen y Castigo. Y la segunda mitad del libro transcurre con él, que es liberado de toda sospecha por la policía. Estamos hablando de Moscú. Estamos hablando del siglo XIX. Sin embargo, su alma, su conciencia, le pesa y empieza a pensar en entregarse y confesar. Y se debate en esa duda, pero uno ya sabe que va a confesar porque la novela se llama Crimen y Castigo. O sea, un genio puede hacer eso. Ese es Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky. Como dije, para mí el mayor novelista, pero lo que sí es indudable es que es
es el escritor más influyente de la historia. Más que novelista, es un filósofo disfrazado de novelista. Y su historia, la historia personal de él, es la historia de una generación y de un tiempo. Dostoyevski fue traductor, novelista, filósofo, pero por sobre todo hijo, fue también papá, fue también amante y fue también una persona que sufrió mucho. Dostoyevski es probablemente el prototipo del creador literario y del pensador filosófico. En su historia podemos encontrar el origen de muchas de las ideas que construyeron nuestra sociedad occidental y cristiana, nuestra sociedad moderna. Y por supuesto que no se puede separar, y más en este caso, al artista de su obra. ¿Por qué? Porque él plasmaba sus vivencias propias en las novelas que escribía. Y probablemente hacía esto. No probablemente, él lo confesó en las postrimerías de su vida, que él hacía eso de plasmar sus vivencias en las novelas, porque eso era una forma de tratar de comprender los misterios de su propia vida. Su última gran novela, El jugador, por ejemplo, él ya era un novelista consagrado, famoso, ganaba mucho dinero. Sus novelas se vendían ya en toda Europa y también en toda América. Ya habían sido traducidas al inglés, al italiano, al francés, al castellano. Pero tenía un problema. Él era ludópata, él era un jugador compulsivo y no le alcanzaba. Todo lo que ganaba lo tiraba, lo perdía. Ustedes saben que la ludopatía es una enfermedad terrible, una enfermedad del alma. El ludópata juega no para ganar. El ludópata juega para perder. Porque en el sufrimiento de la pérdida encuentra su redención. El ludópata inconscientemente piensa que merece ser castigado. Piensa que él no merece ser feliz. Por eso se lanza al juego. Y cuando gana, está contento. Pero cuando pierde es que el dolor de su alma se aplaca. Porque siente que recibe un castigo merecido. Hay una escena, para mí, fabulosa en la película brasileña Doña Flor y sus dos maridos. Para los hermanos turistas, Doña Flor y sus dos maridos. Muere Vadinho, el protagonista. El marido, el primer marido de Doña Flor. Y vuelve su espíritu a la ciudad donde están. No me acuerdo qué ciudad era, creo que era Ilheus. Lo cierto es que él muere en un martes de carnaval, después de haber farreado sin parar todo el fin de semana, sin haber descansado, bailando, haciendo todo lo que se hace en el carnaval brasileño, que ustedes ya sabrán qué es, y su corazón no resiste y muere. Rodeado de sus amigos, en la calle, en la vereda, y vuelve como espíritu. Y no se le ocurre mejor cosa que ir al casino de la ciudad y ayudarle a sus amigos a ganar. Entonces el tipo le dictaba un número a sus amigos, siendo él un espíritu, y después soplaba la pelotita, la bolita de
la ruleta para que caiga en el número donde su amigo apostó. Y sus amigos empiezan a ganar y a ganar y a ganar. Y en los primeros tiempos enloquecen de alegría. Uno se va y se compra 20 trajes de lino blanco. Otro va y se compra una casa. Farrean como locos. Tiran la plata. Pero pasa el tiempo y siguen ganando. Y empiezan a sufrir por eso. Pasa el tiempo y no le encuentran la gracia a lo que hace Badiño. Pasa el tiempo y empiezan a decir, che, cada vez me siento peor por culpa de este tipo. Entonces le retan, le gritan, no vaya más a venir a molestar en el casino, déjanos perder. Es una excelente ejemplificación de lo que es el ludópata. Alguien que quiere perder, no es alguien que quiere ganar. Y quiere perder todo lo que tiene. Yo me acuerdo cuando fungía de maestro de ceremonia en algunas de las cosas que se hacían en el casino de Asunción hace muchos años. Cada cosa que yo hice. Por ejemplo, transmitía pelea de mujeres en el barro y eso que había ahí. Miraba a los jugadores y veía cómo perdían todo lo que tenían. Y enfrente al casino había una pléyade, digamos 6 o 7 o 10 de usureros esperándoles. Y perdían lo que tenían y salían, por ejemplo, y le entregaban su auto a alguien que le daba plata, o le entregaban su reloj de oro, o sus cadenotas de oro, o le firmaba, qué sé yo, pagaré o cheques, para volver a entrar al casino y seguir perdiendo. Así es el ludópata. Bueno, ¿por qué me fui tan lejos? Estábamos hablando de Dostoyevski y terminamos hablando de Doña Flor y sus dos maridos. Un día de esto vamos a hablar de esa película que es, de esa novela que es espectacular, que se volvió película. Novela de Georgi Amado. Bueno, digo, Fyodor Dostoyevski era ludópata. Era un jugador compulsivo y no paraba de jugar hasta que perdía todo lo que tenía. Entonces siempre vivía en la ruina, pese a toda la plata que ganaba. Y acudía muchas veces a su editor para prestar plata. Hasta que su editor se cansa. Esto es la vida real de Dostoyevski. Y le dice, mira, yo te voy a prestar una vez más el dinero. Pero vos me vas a dejar como garantía de que me vas a devolver el dinero que te voy a dar. Me vas a firmar esta cesión de derechos. Y la cosa es así, le dice. Necesito que me escribas una novela. Y te doy 2 meses de tiempo. Si vos me traes una novela escrita, hecha, en el plazo de 2 meses o antes, no me debes nada. No me debes nada. La plata que te di la doy por pagada. Pero si vos no me entregás la novela en 2 meses o menos, fírmame acá y todos los derechos que cobrás por las novelas que escribiste hasta ahora pasan a ser mis derechos. Yo voy a cobrar, no vos ya, por tu obra. Y por supuesto el tipo desesperado, queriendo dinero para ir a perder, le firma eso. Y va, y la suma era considerable, y iba perdiendo, pero siempre le sobraba un poco. Entonces no escribía. Les había contado a sus amigos el trato que hizo con el señor de la editora, con su editor. Y pasaba el tiempo, faltaban 15 días,
sus amigos se empiezan a preocupar. Falta una semana y sus amigos se empiezan a preocupar y le empiezan a decir, che, escribí pues. Y el tipo, gran procrastinador, Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, sí, ya voy a escribir. Pero después se dan cuenta sus amigos que faltan 4 días y que no escribió una línea y que iba a perder todo. Entonces se reúnen los amigos y dicen, ¿cómo vamos a hacer para ayudarle? Evidentemente era muy querible y sus amigos le querían mucho. Y uno de ellos tiene la idea y dice, yo le conozco a una señora que es taquígrafa, porque este tipo no va a escribir. Entonces, que le dicte, que le cuente a la señora taquígrafa. Y ella va a ir anotando en taquigrafía y después va a escribir en escritura normal. Le llevan a la señora y el tipo ni siquiera había pensado sobre qué escribir la novela, pero se le ocurre ahí escribir una vez más sobre sí mismo. Y sale la novela El Jugador, una genialidad escrita en 4 días, o más bien relatada en 4 días por Dostoyevsky. Ese episodio siempre me hace acordar de un gran dramaturgo y poeta paraguayo y periodista, y que yo aprendí mucho de él porque ya en los últimos años de su vida fue mi compañero. Yo era muy chico y él ya era muy mayor, pero nos quisimos mucho en el diario Hoy, Néstor Romero Valdovinos. Néstor tenía también, él no era ludópata, era muy familiero, se había casado con una chica, Maruja, en Buenos Aires, donde vivió 22 años. Ella era ciega de nacimiento y tuvieron 2 hijos. Pero Néstor tenía una imaginación gigantesca y una pluma exquisita, pero no quería escribir. Hasta que, abrumado por la necesidad, se decide a escribir una obra de teatro que iba a dirigir Tony Carmona y que actuó, por supuesto, Eda de los Ríos. Perfiles Morenos se llamó la obra. Entonces le dice, mira, acá estamos esta plata y escribimos la obra. El tipo le dice, bueno, escribí por lo menos el primer acto, porque era una obra teatral y te daba. Entonces el tipo escribe el primer acto. Y le dan la plata y pasa el tiempo. Y se acercaba el día del estreno y habían ensayado el primer acto, pero el segundo y el tercero no tenían. Entonces a Tony, probablemente inspirado por la vida de Dostoyevsky, se le ocurre irse junto a Néstor y llevar una grabadora y decirle, Néstor, contame, ¿qué pasa en el segundo acto? Y Néstor tenía toda la obra, el primero, el segundo y el tercero, tenía todo en la cabeza. Y le cuenta. Y por supuesto le graba Tony Carmona, después desgraba y se completó la obra, que fue un éxito fenomenal. No sé por qué sí. Así terminó Dostoyevsky su novela El Jugador, dictándole a una chica taquígrafa. Todavía no se había inventado la grabadora, por eso era una taquígrafa. Y conté esto para mostrar cómo Dostoyevsky escribía, ponía en sus novelas sus propias vivencias. Y dije también para seguramente tratar de comprender los misterios de su vida. Ya que hablamos de su vida, Dostoyevsky nació en Moscú en el año 1821, en el seno de una familia acomodada, de una familia relativamente rica, de una familia sin necesidades. Pero así como tuvo una infancia sin muchas necesidades materiales, también tuvo
tormentos y tuvo desdichas que más tarde iba a plasmar en esas obras buscando la respuesta. En su familia, acomodada, como dije, vivían en una hermosa casa, tenían recursos económicos. Estaba, sin embargo, la figura de un padre muy estricto. Estricto no sería la palabra, un padre muy violento. Un padre muy acostumbrado a ordenar y que se cumplan sus órdenes sin chistar. Y entonces vivió siempre bajo la sombra del temor a ese padre y también bajo el dolor de ver a su madre, a quien amaba tanto, absolutamente sometida a los caprichos de un monstruo. Y en ese mundo de comodidades económicas, del temor permanente a un padre violento y del sufrimiento y llanto al ver a una madre sometida, probablemente podemos encontrar en esta serie de sentimientos el nacimiento de un genio, el nacimiento de un filósofo de tamaña profundidad. Fiodor fue el segundo de los 7 hijos del matrimonio. El papá se llamaba Mikhail Andreevich Dostoyevsky y su mamá María Fiodorovna Nekayeva. O sea, era una familia bien constituida. Y probablemente la costumbre en esa época era la de un padre violento hasta el grado del abuso físico y una madre sometida. Lo que pasó fue que siendo él muy joven, segundo de 7 hijos, la familia se mudó a una aldea llamada, existe hasta ahora, Darov, donde se venera la casa en la que vivió Dostoyevsky, en la zona rural de Oblast. El papá había adquirido unas tierras y se mudaron a este pueblo pequeño para que el papá pueda estar cerca de su hacienda, cerca de sus cultivos y de sus reses que criaba. Probablemente esta zona, este pueblo Darov que existe hasta ahora y esta zona del Oblast, no la conocería nadie en la actualidad, de no ser por que ahí creció Fyodor Dostoyevsky, ¿verdad? Y la aldea era básicamente, digamos, el prototipo, el arquetipo de lo que era un pueblo ruso en esa época. O sea, humildes campesinos, un terrateniente que explotaba sus propiedades empleando a los humildes campesinos para la agricultura, para la cría de animales. Y en el pueblo, aparte de las autoridades civiles, una autoridad enorme estaba dada para el cura párroco, porque básicamente ese pueblo ruso en esa época era absolutamente religioso. Fyodor y sus hermanos fueron escolarizados, aprendieron las letras y las asignaturas propias que se le enseña a un niño en una escuela. Ellos, sin embargo, estudiaron en sus propias casas. Hasta que, ya terminado lo que sería la primaria, él y su hermano Mikhail fueron enviados a un internado, a un pensionado, en el pensionado León Termak en San Petersburgo, que era la capital en ese momento, ¿verdad? Con este hermano, Mikhail, Fyodor desarrolló
más que una hermandad, una profunda amistad, mucho más que la que tuvo con sus demás hermanos. O sea, crecieron Mikhail y Fiodor muy apegados. Era Mikhail el primero, Fiodor el segundo, y los dos, desde antes de que los menores se espabilen, veían y sufrían en carne propia el autoritarismo del papá y sufrían también en carne propia el sufrimiento y el sometimiento de la mamá. Entonces, eso generó en ellos un apego enorme y también un amor y unas ganas de estar siempre con su mamá. Eran apegados entre ellos y ambos apegados a su mamá. La mamá, que tenía una colección de libros, les contaba a sus hijos cuentos antiguos y pasajes de la Biblia. Algo que evidentemente plantó las semillas, porque no una semilla, ya que son muchas novelas, plantó las semillas de las futuras novelas. Esa era la relación de Fiodor con su mamá, lo cual era absolutamente diferente si vamos a hablar de su relación con el papá. Fiodor odiaba profundamente a su papá. Ya les dije, trataba a la gente, no solamente a los campesinos y a los vecinos, sino a sus hijos y a su señora, con una mano muy dura, una mano cruel. Y la relación no era de padre e hijo, sino la de esclavo con su amo. O sea, los hijos y la esposa estaban completamente a disposición de las intenciones del papá, de Mikhailov, fueran estas violentas o estrictas o lo que fuere. O sea, el papá terrateniente trataba de la misma manera a los campesinos que eran sus siervos y a sus hijos, a sus propios hijos. En el año 1837, cuando Fiodor estaba estudiando la secundaria en el internado en San Petersburgo, su mamá murió de tuberculosis, algo que también era lamentablemente bastante común en esa época. Y esto llevó increíblemente al papá a una profunda depresión y se entregó a la bebida. Increíblemente este hombre, que le trataba poco menos que como a una sirvienta, a su esposa, a la mamá de sus 7 hijos, se muere ella y el tipo cae en una profunda depresión, probablemente por culpa del arrepentimiento, y se empieza a dar a la bebida. En ese momento, en esa época, mandó a Fiodor, que terminaba la secundaria, y también a su hermano mayor, a estudiar ingeniería en la Escuela de Ingenieros Militares, también en San Petersburgo. O sea, en muy poco tiempo, Fiodor se había expuesto a la opresión de su papá, a la pérdida de su mamá y a la vida en un colegio, en una escuela militar. Y en vez de volverle fuerte, eso le volvió muy sensible y le volvió un analista, un pensador sobre la fragilidad de la vida, sobre las injusticias de la época. Aprendió que la vida no es justa, que es arbitraria. Aprendió que cada instante puede ser el último.
y empezó la carrera en la Escuela Militar de Ingeniería. Estando ahí, en San Petersburgo, cuando tenía 18 años, le llegó la noticia de que su papá había sido asesinado por sus empleados, por los campesinos, que su papá maltrataba, contrataba y maltrataba, ¿verdad? Y ahí descubrió también un sentimiento de culpa. Se arrepintió de no haber penetrado la caparazón con la que su papá cubría sus sentimientos, si es que los tenía, y se culpó a sí mismo de no haber conseguido una relación padre e hijo más normal. Probablemente en esa culpa se puede encontrar la raíz de su ludopatía, de su afición al juego. Oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo? Muy bien. Refiriéndonos a Soros, el origen de la fortuna de Soros fue el dinero judío, entonces. Así mismo. Y te voy a contar un dato más importante. El papá de Soros tenía un banco. Sí. Y les dijo a los judíos, estamos hablando de Rumanía, ¿verdad? Sí, sí. Porque son Hungría. Hungría, perdón. Tráiganme su plata, yo les voy a guardar. ¿Y qué hizo el papá? Y Soros, que ya era su secretario, llegan los nazis y le pasan la lista. Miren, estos son los judíos acá. Esta es su plata. Sí, sí. Él le entregó a los judíos y a la plata de los judíos a los nazis. Y se quedaron con gran parte también ellos. Ahí nació la fortuna de los Soros. Y la fortuna de George Soros, que después se dedicó a hacer estafas bancarias gigantescas. Mandó a la quiebra al Banco de Inglaterra. Sí. Y ese ahora es, para las ONGs, el salvador del mundo. Con el dinero mal habido. Muchas obras de arte de los marchantes judíos fueron recuperadas de ese robo de los nazis, de obras de arte. Hasta hoy se están recuperando. Los judíos tienen que recuperar su dinero también, pienso yo. Y otra cosa, Albert, ¿vos sabían que el mayor traslado de judíos de toda la historia fueron los judíos húngaros? Más de 400.000. Impresionante. Sí, señor. Y hay una cifra exacta. Si ponerle 430.000, 405, 808, ponerle. Ajá, mira vos. Documentado por los nazis exactamente. Y sí, gracias a IBM. Y sí, porque ellos tenían trato, ¿cómo era? Trato con los nazis, ¿verdad? Y desarrollaron pues el sistema de computadora con tarjetas. ¿Sabes cómo eran las tarjetas? Perforada. ¿Y vos te acordás en qué se usaba acá eso? Claro que sí. En la polla paraguaya del fútbol. Sí, yo hacía la polla, le ayudaba a un amigo en una carnicería, tenía la polla y me decía, mira, ayúdame porque no doy más. Y vos hay una fila de gente. Sí, impresionante era el éxito, me acuerdo yo. Sí. Yo estaba en la mesa, Alba, ayudándole a mis socios. Impresionante. Sí, me acuerdo. Sí. Y en los diarios también, ¿te acuerdas que era por cinta perforada el...? Pero, eso era tarjeta que vos metías en la computadora, lo de IBM. Lo de cinta perforada era otra cosa, era una cinta sin fin, Sí, que vos escribías en una Commodore 64 que iba picando la cinta y saliendo al costado. Y eso después metía en la computadora, que era grande como una heladera, me acuerdo. que tenía 64K, era su memoria RAM. Tu memoria. Increíble. Y Era el bueno, disco duro. Tenía 1 metro de diámetro el disco duro. Sí, una cosa que giraba ahí. Señor. Ya. Gracias, Albert. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Muy bueno. Volvamos. Se muere su papá, le matan sus siervos. Y él empieza a sentir culpa. Y se culpaba hasta de que su papá murió por el deseo oscuro e interno que él tenía. Fyodor Dostoyevsky, me olvidé, no les dije. El chico tenía episodios epilépticos. Cada tanto le daba un ataque de epilepsia. Pero después de morir su papá, esos ataques se hicieron mucho más frecuentes.
Y Freud, que escribió un tratado a la distancia sobre la enfermedad de Dostoyevsky, dijo que ese agravamiento, esa intensificación de sus episodios de epilepsia se debían al sentimiento de culpa, a la idea que tenía de que él, con sus deseos oscuros, había propiciado el asesinato de su papá. O sea, ese es el contexto que plasmó el espíritu, el alma de Fyodor Dostoyevsky. ¿De dónde viene el interés de Dostoyevsky por la literatura? Eso es un capítulo que vamos a tratar mañana. Cómo entra Dostoyevsky, que estaba estudiando ingeniería, en el mundo de la literatura. Pero eso mañana. Ahora vamos a leer lo que dice la gente. Dice Silvia: hola Alberto, el tipo que usa barba o bigote y se viste como mujer en el Paraguay se le dice cambá y actúa en la fiesta de San Juan Besis, dice. ¿En serio, Silvia? No sabía eso. Cambá se le dice a los morochos, a los negros. Ah, no sabía eso. Y Hugo Medina dice: buenas tardes, maestro Albert, genial el programa. No olvides esa persecución que también sufre y sufrió la creadora de Harry Potter, J.K. Rowling, por estar en contra de que trans en categorías femeninas participen en las Olimpiadas y decir que las verdaderas mujeres son las mujeres biológicas. Le trataron de cancelar a J.K. Rowling, pero no pudieron. Su genio y su éxito ya le hizo indemne, invulnerable al intento de bloqueo que hicieron en Inglaterra de J.K. Rowling. Increíbles son estos ñatos, que si vos no estás de acuerdo con ellos, te tratan de cancelar. Dice acá Rafa Amarilla: jamás te percibiría como jirafa. Tal vez pueda ser como camello. Abrazo. Producto del cambio climático, hay animales que hablan, como Maduro, por ejemplo. Y sí, Maduro es un animal, realmente es un animal. Qué pobre pueblo venezolano. Ahora primero recibe el castigo de un tarado como Hugo Chávez. Y Hugo Chávez, antes de morir, les ordena que voten por un tarado también como él, Nicolás Maduro. No contento con cagarle a su pueblo mientras vivió, Hugo Chávez le cagó a su pueblo antes de morir. Yo estoy esperando a ver qué políticos paraguayos van a ir a la toma de posesión del dictador Maduro, del ladrón de elecciones Nicolás Maduro. Y voy a contarles a ustedes, para que sepan a quién hay que realmente radiar de la democracia en Paraguay. Pues no puede participar de una justa eleccionaria, siendo que vos sos cómplice de Maduro. Y si te vas a la asunción espúrea de Maduro el próximo viernes 10, no sos demócrata, sos un dictador en ciernes. No te da nomás el cuero. Entonces te presentas a elecciones. Bueno, tenemos que irnos a la primera pausa, pero antes... Granusa presenta una solución práctica y eficiente para tu campo. Microminguazú, un suplemento mineral proteico en forma de bloques
que aumenta la ganancia de peso, mejora los índices reproductivos y cubre todas las exigencias de microminerales de los animales. Una tecnología que facilita el manejo y la logística con un alto retorno financiero y con baja inversión. Contactanos al 0983-133-133 o en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram y desarrollemos juntos tu mejor plan nutricional. Granusa, excelencia en nutrición animal. Notre pain est blanc, notre pain est gros. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos a nuestros aliados estratégicos, clientes, ciudadanía toda, espacios publicitarios en nuestras redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandro. Sos ingeniero, dueño de una constructora, estás trabajando en agua y saneamiento, en energía, en tecnología. Contactanos y sé parte de este gran sector de la economía. Hacerte conocer sobre tus trabajos, tus avances de obras, porque lo positivo que se hace en el país es importantísimo comunicarlo. Carreteras y algo más. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola Paraguay, cada gota cuenta. 5-4-1-0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez, clignons des yeux. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Radio Mil. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón,
En Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Toda la información en el ámbito de la salud, con entrevistas a expertos en la salud, consejos prácticos sobre cómo mantenernos saludables, historias inspiradoras y compartiendo información actualizada sobre enfermedades, tratamientos y vacunas. Todo de la mano del doctor Julio Rolón y el licenciado Rodrigo Pagani. Saludablemente por la 1000 AM. Tu espacio con la salud. Todos los lunes de 21 a 22:30 horas. Saludablemente. Por Radio 1000. Radio 1000. Te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. 19:14. Dice acá Sarcoma, tengo un amigo que juega la quinela mañana, tarde y noche. 700,000 gasta por día en promedio, dice. Y sí, eso es ludopatía. También mandó un mensaje, esto ha de ser con respecto, él pues está enamorado de todas las chicas que escuchan en la radio. Sarcoma, tira su línea, a ver qué dice acá. Bueno, antes de que la bebida empiece a hacer efecto, quiero desearle a todos feliz cumpleaños y que el conejo de Pascua le cumpla todos los deseos de este carnaval que está acabando, y uno lleno de proyectos, y que vivan los novios. ¡Feliz viaje y viva la patria! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Sarcoma será. Hola Albert, vos sabés que Carlitos Vera era adicto al bingo. Acá en el bingo guaraní perdía toda su ganancia, dice Idalina Chegolev. Y sí, hay gente que tiene eso como parte de su estructura mental. ¿Qué va a hacer? Bueno, ahora nos vamos a la siguiente pausa. Radio 1000 AM es tu Radio 1000. Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru, hashtag carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales.
3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. 1, 2, 3. El chorizo misionero a mí me encanta. La butifarra deslumbra con su sabor. El toscano y parrillero una locura. Y el choriqueso y choricheddar un cañón. Y es que los mejores chorizos y el más rico matambrito lo tiene Alimentos Guaraní. Hay las morcillas y los fiambres, los jamones y los panchos, sin duda son Alimentos Guaraní. El idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Muy bien, 19 con 19 minutos. Está fijándome en la temperatura de estos últimos días. No pasamos de los 36 grados, ¿verdad? Es algo anormal para esta parte del año. Normalmente ya estamos diciembre, fines de diciembre, y entramos de lleno en enero con temperaturas de 40 grados y eso. Estamos pasando por un verano más bien benévolo en ese aspecto, principalmente gracias a las lluvias que van bajando cada tanto la temperatura media. Esperamos seguir así por el resto del verano. Sé que eso es utópico, sé que eso no va a pasar, sé que nos va a abrazar nuevamente el sol, pero vivimos en un país tropical abençoado por Deus y bonito por naturaleza. Buenas tardes, Alberto. Leí de pequeño, vivía en una zona 100% rural. Mis parientes de Argentina siempre traían revistas Gente, El Gráfico, novelas, Corín Tellado, selecciones, diccionario, Larousse, Biblia, novela de bolsillo, etcétera. Pero con Crimen y Castigo empezó a gustarme libros de muchas páginas. No pude parar hasta terminar y luego releer. Sí, una belleza, Crimen y Castigo. Y Mariana dice, hola Albert, como Felipe de Mafalda, gran procrastinador. ¿Y por qué 3 esposas? Dice acá. ¿A qué te referirás? No te entendí, Mariana. Última pausa. Radio 1000. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Oye tú, ya probaste la mortadela, el pan de ajo y las hamburguesas, parrillera y tipo casera. Y ni hablar del más rico chorizo de Viena, el
Pancho Light por si estás de dieta. La sopa y el chapaguazú. Alimentos Guaraní para toda ocasión. Alimentos Guaraní, disfruta de su sabor. Que no falte en tu mesa. El idioma del sabor. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Jat cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortJat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. ¿Alguna vez te has detenido a considerar cómo estás realmente? No me refiero solo a tu bienestar físico, sino a tu salud mental. El estrés, la ansiedad, la depresión son problemas que pueden afectarnos a todos en algún momento de nuestras vidas. Así que, ¿hoy te detuviste a pensar en tu salud? No solo en cómo se siente tu cuerpo, sino en cómo se siente tu mente. Permítete ese momento de reflexión, prioriza tu bienestar mental, porque solo cuando estamos en equilibrio, en cuerpo y mente, podemos vivir una vida plena y satisfactoria. Es un mensaje del abogado Hernán Ayala Caballero. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kilohertz. 1000 AM es tu Radio 1000. Asunción, Paraguay. Bueno, ya no queda tiempo para más, dice Silvio Cuba. Hay una entrada y salida de viento sur casi cada semana a causa de afonía. Luego gira al norte nuevamente. Baja y sube la temperatura, dice Silvio Cuba. Muy bien, Silvio. Excelente reporte meteorológico. Nos vamos. Volvemos mañana a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando en la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Jarro Café a 1000 fue presentado por Granusa, excelencia en nutrición animal. Resort Jat y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.